Revelado, 3 horas de sabiduría extraordinaria estoica que transformará tu noche en inspiración. Lucía se encontraba en el pequeño laboratorio de la clínica, organizando tubos de ensayo, pero su mente zumbaba con pensamientos inquietos. Porque siempre debía elegir entre lo seguro y lo que realmente amaba. A su alrededor, los murmullos de colegas y el ruido de los pacientes se convertían en un telón de fondo aplastante. Mientras algunos la veían como la joven prodigio del laboratorio, otros cuestionaban su ambición, sugiriendo que debía aspirar a un trabajo más convencional, más digno. Esa presión lanzaba dardos a su determinación, desnudando una angustia interna que empezaba a resultar insoportable. Al final de su jornada, Lucía se sentó en su habitación, el aire pesado con la fragancia de su abuela, que impregnaba la casa desde que ella partió. En el fondo de un viejo armario, halló un diario desgastado, envolviendo su corazón en una sensación de nostalgia y curiosidad. Arrugando la tapa, se sumergió en las reflexiones de su abuela, frágiles pero poderosas ideas sobre la dignidad, la perseverancia y la valentía. Cuanto más leía, más se iluminaba su ser, atrapada entre lo que era y lo que deseaba ser. Pero, al mismo tiempo, una voz interior comenzaba a alzarla, desafiando la rutina que había aceptado como un destino. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Ese sentimiento de esperanza fue un bálsamo en su mente, aunque pronto se vio asaltada por la sombra de lo que podría perder al seguir sus sueños. La lucha por su hermano, que había sido arrestado injustamente, pesaba sobre ella como una piedra en su pecho. Podía realmente seguir construyendo su futuro, mientras su familia se desmoronaba a su alrededor. La impotencia devoraba su espíritu, y cada paso hacia la universidad parecía convertirse en una batalla más que en una victoria. Valía la pena arriesgarlo todo si su hermano necesitaba su apoyo. La presión de sus expectativas y la dureza del entorno la despojaban de su confianza. En las horas oscuras, mientras estudiaba y trabajaba, las palabras de su abuela resonaban y se mezclaban con su angustia. De repente, lo que era una búsqueda de conocimiento se volvió un conflicto visceral con su propia identidad. Cada duda se sentía como un eco en las paredes de la clínica, reflejando su inseguridad a cada paso. Era un laberinto emocional del que no sabía cómo salir, atrapada entre ser la hermana perfecta y la estudiante brillante. Su corazón latía frenéticamente, las preguntas inundaban su mente, ¿hasta dónde debería llegar por su hermano? ¿Podría realmente enfrentarse a sus jefes si esto implicaba el ser rechazado por los demás? La lucha la llevaría a un punto de quiebre y cada decisión parecía enfrentarla a un abismo de incertidumbre. Pero, en medio de ese caos interno, una chispa de rebelión se encendía, desafiando su conformismo, aunque el precio a pagar pudiera ser más alto de lo que estaba dispuesta a imaginar. Lucía sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba, y ante ella se presentaba un futuro en el que la justicia y el sueño de ser investigadora podían coquetear peligrosamente con los fantasmas de su pasado. Sin saber qué camino elegir, el cambio vibraba en el aire, esperándola, preparándole el terreno para lo que vendría. Lucía despertó con una mezcla de determinación y confusión. Las palabras de su abuela todavía resonaban en su mente, elevando su espíritu, pero el peso de la realidad no se desvanecía. Con el corazón aún agitado, se preguntó cómo podría balancear su pasión por la ciencia con las demandas de su familia. Esa mañana, decidió que no podía seguir postergando la conversación con su hermano. Quería saber cómo se sentía realmente, si había alguna manera de que su lucha pudiera unirse a su búsqueda personal de éxito. Al llegar al centro, el ambiente se sentía diferente. Un aire de expectativa impregnaba el lugar, como si todos supieran que algo pronto cambiaría. Mientras se acercaba a la celda donde estaba su hermano, la ansiedad la paralizaba. Caminar por el pasillo del centro de detención era un proceso tortuoso, cada paso resonaba con las decisiones no tomadas y las oportunidades perdidas. Sin embargo, Lucía sabía que había que hacer lo que temía. Una vez frente a su hermano, el mundo exterior se desvaneció. Sus miradas se encontraron y, en ese instante, la conexión familiar se volvió palpable. ¿Cómo estás?, Lucía preguntó, tratando de mantener una voz firme pese a la fragilidad con la que se sentía. Su hermano la miró con una mezcla de orgullo y tristeza, y ella supo que, a pesar de la distancia física, su apoyo podría ser la clave para su libertad. Mira, Lucía, estoy bien. Pero tú deberías enfocarte en tu vida, en tus sueños. La respuesta de su hermano fue un compendio de amor y preocupación que la removió por dentro. La lucha de su hermano estaba ligada a ella, y esa era una realidad que no podía ignorar. Lucía tomó una respiración profunda.
No puedo dejar de pensar en ti. Lo que te ha pasado es injusto y no puedo quedarme de brazos cruzados mientras aspiro a algo más. Quiero ayudarte, pero también quiero ser feliz. La conversación fluyó y, en medio de las palabras, Lucía comenzó a entender la profundidad del sacrificio que existía en su propia ambición. Decidió que no podía dejar que el dolor de su situación dictara su rumbo. Empezó a darle forma a un plan. Podría trabajar en su proyecto de investigación nocturno y llevar requisitorias a los abogados de su hermano durante el día. Todo era una cuestión de organización y compromiso. Esa noche, mientras se sentaba en su escritorio, llenó hojas y más hojas con ideas. La investigación que ya había comenzado, sobre los efectos de ciertos tratamientos en la recuperación de pacientes, podría dirigirse hacia un enfoque que la conectara con la injusticia. Tal vez había una forma de crear tecnologías médicas que no solo ayudaran a pacientes en su clínica, sino que también pudieran favorecer a su hermano y otros como él, que enfrentaban luchas similares. Mientras desarrollaba su propuesta, la sensación de control sobre su camino comenzó a llenar el vacío que antes la había paralizado. Era un paso hacia un lugar donde su dedicación tanto a la ciencia como a su hermano coexistían. De repente, una idea brillante iluminó su mente. Si podía presentar su investigación en una conferencia importante que se aproximaba, habría una posibilidad de atraer la atención de patrocinadores que pudieran también ayudar con el caso de su hermano. Era un desafío monumental, pero la urgencia de la situación era el combustible que necesitaba. Al día siguiente, se dirigirá al laboratorio con una nueva resolución. Nadie podría detenerla ahora. Lucía había decidido que no solo lucharía por su futuro, sino que también se convertiría en una defensora de la justicia para su hermano. Se detuvo un momento, el corazón latiendo con fuerza. ¿Podría realmente hacerlo? Pero la duda fue rápidamente reemplazada por un ardor decidido. Quizás este camino no solo la transformaría a ella, sino a su familia entera. Sin embargo, había un obstáculo inminente que no podía ignorar. Uno de sus jefes había comenzado a cuestionar su dedicación, sugiriendo que sus preocupaciones familiares estaban interfiriendo con su trabajo. Estaba realmente lista para confrontar esa autoridad y arriesgarlo todo. Mientras la incertidumbre se cernía sobre ella, Lucía se dio cuenta de que el tiempo se había agotado. La conversación final con su jefe iba a ser inevitable, y debía ser valiente. La acción estaba a la vuelta de la esquina, y el momento crucial se acercaba. El día amaneció brumoso, como si el clima mismo estuviera reflejando la inestabilidad interna que Lucía sentía. Se preparó mentalmente para la reunión con su jefe, consciente de que cada palabra debía ser elegida con precisión. La sensación de desasosiego crecía a medida que recordaba las palabras de su hermano. La lucha por su sueño y el bienestar familiar ya no podían ser opuestas, debía aprender a navegar entre ambos mundos. Cuando llegó al laboratorio, la atmósfera parecía eléctrica. Sus colegas intercambiaban miradas inquietas, pero Lucía no podía permitirse desviarse de su objetivo. La conferencia estaba a solo semanas de distancia, y mientras su mente organizaba ideas complejas sobre su proyecto de investigación, la preocupación por su situación laboral la seguía acosando. Al cruzar la puerta de la oficina de su jefe, las paredes parecían cerrarse. Su jefe, un hombre de mirada penetrante y voz autoritaria, la recibió con un gesto rápido para que se sentara. Lucía sintió cómo se le encogía el estómago al notar la mirada inquisitiva de él. Lucía, tus últimas semanas me han preocupado. He notado que tu foco ha fluctuado. ¿Cuál es el problema? Con el corazón latiendo desbocado, Lucía se armó de valor. Quiero hablarte sobre mi proyecto de investigación y sobre cómo creo que puede beneficiar tanto a nuestra clínica como ayudar a solucionar cuestiones que afectan a mi familia. Sus frases se enredaban, pero el fuego en su pecho la mantuvo firme. Explicó cómo planeaba involucrarse en la conferencia, cómo un patrocinador podría alterar su destino y posiblemente el de su hermano. Su jefe escuchó en silencio, pero tras un momento, arqueó una ceja. Tu proyecto es audaz, Lucía, pero no podemos permitir que tus preocupaciones personales interfieran con el rendimiento del laboratorio. Piensa en esto, los esfuerzos del trabajo deben ser divorciados de la vida personal. No puedo tener a alguien aquí cuya mente no esté totalmente comprometida. Las palabras de su jefe resonaron en su mente, esa línea entre la dedicación personal y profesional pululando y retumbando en su cabeza. Lucía sintió que la crítica iba más allá de su trabajo, era un ataque a su deseo de vivir con propósito. Tomó aire, mientras una visión repentina se esclarecería en su mente. No creo que sean cosas separadas, pronunció, su voz casi un grito. Mi pasión por la ciencia y mi vida familiar son parte de mí. Al unir ambas, puedo ser más efectiva y dar lo mejor de mí en este trabajo. Cada palabra se sentía como un pequeño triunfo, una declaración de su verdad. El resto de la conversación pasó como un torbellino, pero Lucía dejó la oficina con un ligero sentimiento de satisfacción. Había defendido su verdad, aunque no sabía su impacto en su futuro laboral.
Necesitaba encauzar esa energía hacia su investigación, por lo que se dirigió al laboratorio con una electrizante ambición. A medida que su día transcurría, cada hora ocupaba su mente con nuevas ideas. Comenzó a esbozar un plan para su presentación, una conexión directa entre su investigación médica y las injusticias que había presenciado, un camino que pudiera llevar a la sanación tanto a los pacientes como a su hermano. Era arriesgado, pero esa era ya parte de su esencia. Cuando la tarde se hizo noche, Luisa ya había esbozado una estructura completa para su presentación, un mapa de las ideas que prometían ser tan impactantes como los sentimientos que alimentaban su investigación. Sin embargo, en el fondo de su mente, una preocupación persistía. ¿Estaría lista su propuesta para tocar la fibra sensible de quienes pudieran ayudarla? Determinado a que su esfuerzo valiera la pena, se encontró ocasionalmente replanteando su compromiso. La urgencia de proteger su familia y el amor por la ciencia se tornó en un abrazo potente, pero el miedo al fracaso acechaba. La noche se cernió sobre ella, y mientras revisaba su trabajo, un mensaje inesperado llegó a su teléfono. Era un correo del abogado de su hermano. La línea de su vida se cruzaba de nuevo con su lucha, y el mensaje contenía una inquietante advertencia. Estamos al borde de un cambio decisivo. Necesito hablar contigo, es urgente. El pulso de Lucía se aceleró. ¿Podría su búsqueda por la justicia convertirse en un asunto crítico, a riesgo de perder aquello por lo que luchaba? En ese instante, se dio cuenta de que el próximo paso podría desencadenar todo lo que había trabajado hasta ahora, pero también exponerla a la realidad desgarradora que enfrentaba a su hermano. ¿Cómo podría manejar este nuevo desafío? La pregunta recurrente palpitó en su mente mientras su corazón latía con fuerza en su pecho. Lucía se sentó en su escritorio, la pantalla iluminada arrojando un resplandor tenue sobre su rostro. El mensaje del abogado le martillaba en la cabeza, el eco de la urgencia resonando con cada letra. ¿Qué era lo que su hermano necesitaba realmente? Aquella incertidumbre la llenó de ansiedad, pero también de determinación. Debía prepararse para lo inesperado. Respiró hondo y se obligó a volver su atención hacia lo que había comenzado a construir. La presentación tomaba forma, un mapa de conexiones entre su pasión por la investigación y la necesidad de justicia que tanto anhelaba. Sería un vehículo poderoso, no solo para sus aspiraciones profesionales, sino también para el bienestar de su familia. La idea de entrelazar su vida personal con su carrera brilló vívida en su mente mientras revisaba mentalmente los puntos clave. Decidida a refinar su presentación, se sumergió en la literatura científica, buscando datos que reforzaran su argumento. La biblioteca del laboratorio era su refugio, un lugar donde la soledad se transformaba en creatividad. Con cada página que leía, sus ideas se potenciaban y comenzaron a rugir dentro de ella. Sin embargo, cada avance se veía manchado por las dudas que la asolaban. ¿Podría su proyecto realmente desafiar las nociones de su jefe sobre la separación entre lo personal y lo profesional? Al volver a alzar la mirada, el reloj la sorprendió, horas se habían esfumado. Ojos cansados, pero un espíritu encendido. Decidió enviar un mensaje al abogado de su hermano, aunque la duda aún nublaba su mente. ¿Qué está pasando realmente? Necesito saber cómo puedo ayudar. La urgencia por comprender la situación de su familia crecía, entrelazándose con sus objetivos profesionales. Reconocía que su propia lucha podía ayudarle a construirse, uniendo el lado humano de su vocación con su deseo de hacer justicia por su hermano. Mientras esperaba respuesta, Lucía buscó el consuelo en aquellos a su alrededor. Su colega Javier, quien siempre había mostrado interés en sus investigaciones, parecía notarla inquieta. «Lucía, ¿todo bien?», preguntó, acercándose a su escritorio. «Estoy en un punto crítico y no puedo dejar de pensar en cómo lidiar con la presión de ofrecer una propuesta sólida sin que me absorban las preocupaciones personales», confesó Lucía, su voz teñida de vulnerabilidad. La conexión que sintió con Javier en ese momento la sorprendió. Podía ver en sus ojos que no estaba sola en esta batalla interna. Javier, con una sonrisa amable, le sugirió practicar su presentación. Ella sonrió agradecida, y así juntas, comenzaron a esbozar lo que sería su defensa en la conferencia. «Tal vez deberías dejar un espacio en tu charla para compartir cómo esto toca tu vida», sugirió él. «Las historias personales tienen un impacto profundo». Lucía sintió que una chispa de inspiración la iluminaba. Enlazar su historia personal en el contexto de su investigación no solo la haría más efectiva, también la conectaría con quienes pudieran entender su urgencia. Mientras se sumergía en esa idea, otra notificación llegó a su teléfono. Era un mensaje del abogado: «Podemos hablar mañana, pero ten cuidado. Las cosas están más complicadas de lo que parece». La adrenalina corrió por sus venas. Esa conversación podría ser la clave para desatar la fuerza que necesitaba no solo para su carrera, sino para su familia. La presión se intensificaba, pero Lucía se dio cuenta de que, tal vez, el poder de sus luchas personales podría transformarse en una narrativa fuerte para su presentación.
Ahora debía enfocar su energía de forma estratégica. Podría convertir la adversidad en una herramienta de cambio. Las respuestas se entrelazaban con el caos en su mente. Enfrentarse a los dilemas que se acercaban significaba un desafío, pero también una oportunidad para crecer y desafiar su propia percepción de lo que significaba ser una profesional comprometida. Miró a su alrededor, el laboratorio seguía en su ajetreo habitual, pero en su interior palpitaba una determinación renovada. Lucía supo que, independientemente del resultado, cada paso dado era hacia adelante. El tiempo corría, y el próximo día podría cambiarlo todo. Estaba realmente lista para enfrentar las verdades que podrían desencadenar su viaje hacia el éxito, o serían los lazos familiares lo que definiría su futuro. La noche se cerró con el peso de la incertidumbre, un eco que resonaba en su corazón mientras se preparaba para lo que vendría. El día amaneció gris, un reflejo del torbellino emocional que azotaba a Lucía. En su mente, avanzaban pensamientos reprimidos, cada uno más inquietante que el anterior. La conversación con el abogado se acercaba y con ella, la posibilidad de un cambio significativo en su vida y en la de su hermano. Sin embargo, aquello no la sentó bien, le exigía enfrentarse a una realidad que llevaba tiempo evadiendo. Se preparó con la meticulosidad que siempre la caracterizaba, revisando cada dato de su presentación. Las horas que había pasado sumergida en investigaciones parecieron desvanecerse ante la magnitud de la responsabilidad que se avecinaba. Llegar a la reunión con el abogado significaba, ante todo, armarse de valor. Lucía sabía que cada palabra contaría. No podía permitirse titubear. Al llegar al despacho del abogado, la formalidad del lugar, con su decoración sobria y solemne, contrastaba con el caos que dominaba su interior. Se sentó, adoptando una postura de confianza que, por dentro, apenas podía sostener. La conversación comenzó, y mientras el abogado planteaba las posibles implicaciones legales de la situación de su hermano, Lucía escuchaba con atención, anotando cada detalle en su mente como si fueran piezas de un rompecabezas. Las cosas podrían complicarse mucho más, Lucía. Es crucial que estés preparada para lo peor, advirtió el abogado. Aquella frase, lo peor. Su corazón latía con fuerza, pero en lugar de permitir que el miedo la paralizara, se aferró a la determinación que había cultivado en los días previos. Al salir de la reunión, su cerebro bullía con información que no podía lidiar solo con el conocimiento técnico. Necesitaba discernir cómo cada hecho se entrelazaba con su vida y su propuesta. En su mente, las palabras de Javier resurgieron, sugiriendo que su historia personal podría ser la pieza que faltaba. Revisó su presentación a la luz de lo que había aprendido esa mañana. Mientras escribía sobre la injusticia que había acercado a su familia, sentía como si cada palabra la acercara un paso más a su verdadero propósito. No podía solo compartir datos, debía ofrecer un relato que fuera humano, único y profundamente personal. La pasión se encendió en ella, y con cada frase que añadía, su conexión con el proyecto se profundizaba. Durante el camino de regreso a casa, notó cómo cada conductor a su alrededor parecía ser un símbolo de su indecisión. Cada giro y cada altas revoluciones del motor eran ecos de la lucha interna que había enfrentado. La intersección donde decidía girar a la izquierda o continuar recto representaba cada decisión crucial que debía tomar en los próximos días. Por un momento, se sintió abrumada, pero rápidamente se regocijó al recordar las palabras de su madre: elige el camino que mejor resuene con tu corazón. Aquella afirmación, tradicional y familiar, la llenó de energía. Optó por seguir adelante. Cuando volvió al laboratorio, sintió que era su refugio. A medida que avanzaba por los pasillos, la energía de sus colegas la motivaba. Había un movimiento palpable en el aire, una camaradería que la animaba a ofrecer su mejor versión. Finalmente, se sentó en su escritorio, lista para construir una presentación que resonara no solamente en su mente, sino en el núcleo de cada asistente. Con cada palabra que tecleaba, la imagen de su hermano se presentaba en su mente, fungiendo como faro en esta travesía. Conocía su sufrimiento, pero, más importante, conocía su resiliencia. Ahora, más que nunca, debía reflejar esa misma fortaleza en su trabajo. A medida que la presentación tomaba forma, el tiempo se desvanecía y la presión se transformaba en impulso. Sabía que lo que estaba creando podía cambiar el curso de muchas vidas, suya incluida. Y justo cuando terminó el primer borrador, un nuevo mensaje en su teléfono emergió de repente. El nombre del remitente le causó escalofríos. Era su hermano. La mirada de Lucía se tornó seria, el mensaje resumaba urgencia: necesito hablar contigo. Es sobre él. Caso. No va a ser fácil. En ese momento, comprendió que la siguiente batalla no solo era profesional, sino profundamente personal. ¿Cómo podría integrar esas dos facetas sin que una dominara la otra? La inseguridad la envolvió nuevamente, mientras la adrenalina crecía dentro de ella, preparando el terreno para lo que estaba por venir. El aire en el laboratorio se sentía denso,
cargado no solo de las fragancias químicas comunes, sino de una expectativa palpable. Lucía había dado un paso adelante, pero el mensaje de su hermano había desbordado su frágil autocontrol. Su mente, antes enfocada en el desarrollo de su presentación, ahora giraba vertiginosamente en torno a lo que su hermano pudiera necesitar contarle. Una sombra de duda la acechaba, haciéndola cuestionar si realmente estaba preparada para afrontar este nuevo conflicto, uno que podía sacudir los cimientos de lo que había construido hasta ahora. Decidida a no dejarse vencer por la ansiedad, Lucía se puso a investigar de inmediato. Buscó información sobre casos similares al de su hermano. En cada texto que devoraba, cada historia que leía, el peso de su propia lucha resonaba más y más. Se dio cuenta de que no solo estaba lidiando con el destino de su hermano, sino también con su propia identidad profesional. Esta era su oportunidad para armarse de conocimientos, para entender cómo, con determinación y sagacidad, los héroes y heroínas habían enfrentado adversidades similares. Había algo en esa búsqueda que le proporcionaba un impulso de seguridad. El conocimiento podía ser su refugio. La jornada laboral avanzaba y los rostros familiares de sus colegas realizaban un eco en su mente: sufrimiento, perseverancia, lucha. Cada uno tenía su propia historia que contar, pero Lucía decidió que la suya, la de su hermano, debería estar entrelazada con un propósito claro. A medida que tejía su presentación, comenzó a reconocer que su propia fuerza residía en la capacidad de transformar el sufrimiento en una narrativa poderosa que inspirara no solo a quienes escucharan, sino también a ella misma. Cuando finalmente salió del laboratorio, las calles parecían más brillantes, como si el sol hubiera decidido romper a través de la grisácea lona que la rodeaba. Lucía enfrentó cada paso hacia su casa como un acto de coraje. Sin embargo, la esperanza de que el mensaje de su hermano aportara claridad se vio apagada por la conciencia de que la conversación podría ser demasiado dura de llevar. Cada sonido urbano resonaba en su mente como un eco de lo que se avecinaba, la posible necesidad de negociar no solo la legalidad de un caso, sino las emociones crudas que lo acompañaban. Al abrir la puerta, el ruido de su hogar la envolvió en un abrazo familiar. Pero, al mismo tiempo, una extraña frialdad la hizo dudar. Se sentó en la sala, sintiendo que el tiempo se detenía. Hubo momentos en los que iba a levantar su teléfono, pero un retorcimiento en su estómago la detuvo. ¿Qué sucedería si al hablar con su hermano, destapaba viejas heridas que nunca sanaron del todo? La lucha interna se intensificaba. Finalmente, decidió que el momento era inminente. No puedo evitarlo más, pensó. Sabía que debía ser firme, pero también compasiva. Su conversación no sería únicamente sobre estrategias legales y posibles soluciones, sería un ejercicio de vulnerabilidad, de reconocimiento mutuo. Se dispuso a llamar a su hermano, y al descolgar, el eco de su propia voz resonó en su mente: elige el camino que mejor resuene con tu corazón. Mientras el teléfono sonaba, una idea sorprendió su mente: la verdadera transformación no solo vendría de su presentación, sino de su capacidad para afrontar la verdad de su historia y la de su hermano juntos. El instante se volvió crítico, no solo se trataba de defenderlo ante el sistema, sino de integrarlo a su propio viaje de crecimiento. Pero, ¿estarían listos realmente para enfrentar lo que se revelaría? El instante antes de que su hermano contestara se llenó de tensión, y Lucía comprendió que esta conversación podría cambiar todo. El verdadero desafío apenas estaba comenzando. La voz de su hermano resonó al otro lado de la línea, entre confusa y temerosa. Él no era un extraño para Lucía, pero esa sensación de familiaridad se había ido empañando con el tiempo y las circunstancias. Sus palabras se entrelazaron con un silencio denso, un recordatorio de lo que habían vivido. Mientras su mente se debatía entre la preocupación y la responsabilidad, una pregunta quedó flotando, sin respuesta: ¿qué parte de su historia estaba lista para ser contada? Lucía respiró hondo, intentando reunir la determinación que había cultivado en los días previos. Las emociones eran intensas, pero su educación profesional la instaba a tomar el control de la conversación. ¿Qué quieres que hablemos?, preguntó, con un tono que intentó emular firmeza y calidez. Su hermano, al principio titubeante, finalmente comenzó a desglosar la situación. A medida que hablaba, Lucía se dio cuenta de que no solo debía escuchar por él, debía escuchar por sí misma. La carga de los años de separación, las promesas no cumplidas y los caminos divergentes pesaban sobre ella. Se preguntaba si en su empeño por establecer una carrera significativa había dejado atrás el vínculo que una vez tuvieron. La culpa y el deseo de entendimiento la envolvieron, provocando un torbellino emocional que había aprendido a ocultar en su vida profesional. Las historias reveladoras de su hermano se convirtieron en el trasfondo de un nuevo horizonte personal. Las traiciones y las luchas en su vida lo habían transformado, como un metal frágil forjado en acero resistente. Esta revelación hizo eco en el corazón de Lucía, al reconocer patrones de supervivencia en la batalla que ambos habían librado, aunque de formas diferentes. En la vulnerabilidad de su hermano, ella comenzó a vislumbrar sus propias inseguridades y miedos que habían estado sepultados debajo de su ambición. Esto no se trata solo de ti,
aseguró, rompiendo el patrón habitual en el que solía colocarse como facilitadora. Nos afecta a ambos. La revelación de que su camino profesional, forjado con tanto sacrificio, podría estar interconectado con la sanación de su relación, la sorprendió y la motivó a explorar una faceta nueva de su ser. Tenía el poder de ser no solo una abogada, sino también hermana, alguien dispuesto a colaborar en la creación de una narrativa conjunta, una historia de resiliencia que podría inspirar a otros. ¿Por qué no luchamos juntos?, propuso Lucía, sintiendo que cada palabra las acercaba un paso más a un entendimiento más profundo. Ante su proposición, el silencio que siguió fue un espacio de posibilidades. No solo estaban lidiando con el sistema, sino que estaban enfrentando sus heridas compartidas con una nueva luz. Para Lucía, ese fue un momento decisivo, un punto de inflexión donde el sufrimiento se convirtió en una motivación colectiva. La conversación se transformó en un plano de acción, un marco donde podrían confrontar lo que habían estado evitando. Cada nuevo proyecto que discutían no solo ayudaba a su hermano, sino que también renovaba el propósito en la vida de Lucía. Sintió que la transformación profesional era inevitable, pero ahora, también era personal. Este diálogo era el principio de algo mayor, un viaje conjunto hacia el autodescubrimiento y la recuperación. Cuando finalmente terminaron la llamada, Lucía sintió la tensión esfumarse del aire, reemplazada por una energía renovada. Sabía que aún había desafíos por enfrentar, su presentación estaba a la vuelta de la esquina, y ahora llevaba consigo la historia de su hermano, un hilo dorado que tendría que ser tejido cuidadosamente en su discurso. Pero no pudo evitar sentir que una sombra se echaba en el horizonte. La estrategia que discutieron podría funcionar, pero ¿qué pasaría cuando llegara el momento de confrontar a aquellos que le habían hecho daño a su hermano? La lucha para redimir su historia apenas comenzaba, y Lucía se dio cuenta de que el verdadero desafío estaba en sus manos. Todo lo que había aprendido podría ser puesto a prueba en el fragor de la batalla. A medida que se sentaba a preparar su presentación, una idea ineludible comenzó a formarse en su mente: si este viaje era realmente una transformación, entonces la siguiente etapa la requeriría no solo a ella, sino a los conflictos que vendrían a desafiar su determinación. La culminación de esta travesía estaba a la vista, y Lucía supo que no podría retroceder. El momento de desentrañar la verdad, no solo de su hermano, sino de sí misma, estaba a punto de llegar. Lucía permanecía sentada en su escritorio, observando cómo la luz tenue del atardecer se filtraba a través de la ventana. El ambiente era tranquilo, pero sentía un torbellino interno que se oponía a la calma exterior. Había arrojado una piedra en el estanque de su vida personal, y ahora las ondas de esa decisión comenzaban a extenderse, interrumpiendo la apacible rutina de su trabajo. El peso de la conversación con su hermano la seguía acechando. Se ocupó en reestructurar su presentación, sin embargo, los temas que había abordado antes parecían destellos de superficialidad comparados con la profundidad que había surgido en su vida emocional. La conexión recién descubierta con su hermano estaba proporcionando una perspectiva que nunca había considerado en su carrera. Esa distancia emocional que había continuado por años ahora era un camino inmediato que debían recorrer juntos. Mientras revisaba sus notas, no podía evitar examinar su vida desde un nuevo prisma. La definición de éxito que había perseguido había girado en torno a logros profesionales y reconocimiento en su campo. Pero, ¿qué significaba realmente el éxito para ella? Ahora sentía que había sido incapaz de ver la conexión entre su vida profesional y emocional. El aprecio por los lazos familiares era igual de crucial que la ambición que la había motivado durante años. Decidió profundizar en el tema de la vulnerabilidad por ser un aspecto que había evitado hasta entonces. Se preguntó si había temido que esa apertura pudiera debilitarla en su entorno profesional. Sin embargo, el coraje de su hermano, su disposición a revelar su verdad, le iluminó un camino incierto pero fascinante. Quizás la fortaleza también podía encontrarse en la honestidad. Este nuevo concepto empezaba a hacer ecos dentro de su mente. Se tomó un momento para examinar lo que significaba compartir su propia narrativa, no solo en su familia, sino en cada faceta de su vida. Podría ser que su voz, hasta entonces apagada por el miedo y el juicio, necesitaba ser escuchada. Todo esto encontró su ruta hacia una reflexión más profunda sobre la naturaleza de su trabajo. No deseaba ser solo una abogada, quería ser una defensora de la verdad y de la humanidad en los casos que tocaba. Lucía dedicó unos minutos a escribir sobre lo que estaba viviendo, sus emociones, sus dudas, sus descubrimientos, como si cada palabra le revelara algo más sobre sí misma. Sentía que al poner en palabras sus pensamientos y miedos, estaba transformando su inseguridad en poder personal. Este ejercicio de autoexploración nunca había sido parte de su enfoque profesional, pero parecía ser la llave que abría nuevas puertas. Justo cuando reparaba en la incertidumbre que la esperaba, un mensaje llegó a su teléfono: «¿Conociste la historia de la abogada que, con un caso similar al mío, logró cambiar la narración en los tribunales?» Esa chispa de curiosidad encendió en Lucía un impulso inmediato. Si otros podían luchar y triunfar, tal vez ella también podía trazar su camino hacia la justicia de su hermano y de sí misma. Volvió a su computadora,
las manos temblando levemente mientras conectaba su historia personal, su nueva perspectiva sobre la vulnerabilidad y la lucha de un hermano transformado por el sufrimiento. Cada palabra que tecleaba la acercaba no solo a su presentación, sino al desarrollo que había estado anhelando. Era un proceso donde la ambición y la intención se unían de formas inesperadas. A medida que la noche avanzaba, Lucía se sintió más decidida que nunca. Debía enfrentar al sistema que había lastimado a su hermano, pero también debía lidiar con sus propios temores. La confrontación iba más allá de la sala del tribunal, se extendía a sus propios límites, a lo que había creído posible. Sin embargo, una pregunta sin resolver persistía: ¿estaría dispuesta a despojarse de su armadura y compartir su verdad sin temor? La decisión de darse la oportunidad de ser vulnerable se cernía sobre ella como una espada de doble filo. Mientras preparaba la estructura de su discurso, una idea inquietante sobresalía entre las líneas. Lucía sabía que el verdadero desafío no era solo confrontar a los antagonistas de su hermano, sino también superar las sombras que había estado eludiendo en su propia vida. Ese viaje interno apenas empezaba, y el verdadero desenlace de este camino sería revelación tras revelación. La noche pareció asentarse en una calma antes de la tormenta. Lucía sabía que su camino estaba trazado, pero sería capaz de manejar las tempestades que con seguridad se avecinaban. La lucha estaba a punto de comenzar, y cada paso que daba la acercaba a la verdad que había estado buscando, tanto en el tribunal como dentro de sí misma. Cuando la luz de la mañana penetró en su oficina al día siguiente, Lucía sintió un renovado sentido de urgencia. Eran las 8 de la mañana y el día se extendía ante ella como un lienzo en blanco, lleno de posibilidades y de desafíos a enfrentar. Se había prometido que no dejaría que la mañana pasase sin trabajar intensamente en su presentación, ya no se podía permitirse la inacción. Reorganizó su escritorio, despejando cualquier artículo que pudiera distraerla. Cada cosa tenía que estar en su lugar, incluido su enfoque mental. La idea de vulnerabilidad seguía resonando en su mente. En su trabajo, había estado acostumbrada a construir barreras, a hacer la imagen del profesionalismo inquebrantable. Esta vez, todo era diferente. Debía permitir que su historia personal y sus propias luchas se entrelazaran con la de su hermano. El dolor que él había sufrido no era solo su carga, también era un eco de las luchas que había enfrentado en el silencio de su propia mente. Mientras repasaba los puntos clave de su presentación, Lucía reflexionaba sobre su autoridad profesional. Se preguntaba: ¿puede un abogado ser un agente de cambio en un sistema que favorece la frialdad? Esta reflexión se tornó en determinación. Quizás su propio desarrollo personal se manifestaría como el combustible que encendería el fuego de su carrera. Se dirigió a la pizarra blanca que ocupaba una de las paredes de su oficina. Con un marcador negro, comenzó a dibujar un mapa de sus pensamientos. Frases como defender la verdad, conectar emocionalmente y superar el miedo fueron surgiendo. Al observar la cantidad de espacio que había utilizado para explorar sus emociones, se dio cuenta de que esas palabras representaban mucho más que una simple lista de prioridades profesionales, eran un compromiso. Cada trazo que hacía se sentía como una liberación, un paso hacia una versión más auténtica de ella misma. No podía ignorar que su identidad como abogada dependía, en última instancia, de su capacidad para comunicarse efectivamente. Si el juez, los jurados y la defensa no podían conectar con su historia, sus esfuerzos podrían ser en vano. Había que construir puentes emocionales. La reflexión se interrumpió bruscamente con una llamada inesperada de su hermano. Su voz tenía un tono que Lucía no había escuchado antes. Lucía, quiero hablar contigo sobre las medidas que estás tomando. Sé que estás lista para luchar, pero recuerda que no estás sola en esto. Sus palabras reverberaron en su mente, recordándole que esta batalla no solo era suya. Era una lucha colectiva por la verdad y la justicia. Observar cómo su hermano se mostraba vulnerable ante ella la impulsó a seguir explorando su propia valentía. Cuando la conversación terminó, Lucía se sintió claramente más conectada con su propósito. Esa visión de todo lo que estaba dispuesto a hacer por sus seres queridos le otorgó un nuevo sentido de fuerza. No se trataba solo de ganar un caso, se trataba de restablecer la dignidad que había sido vulnerada. Al concluir la charla, decidió que sería esencial incluir en su presentación una conexión emocional. No podía ser solo una abogacía técnica, debía ser un llamado a la empatía. La autenticidad en su voz podría ser la clave que abriera las compuertas de la justicia. ¿Qué poder podría tener su historia personal si se entrelazaba con las luchas de aquellos a quienes defendía? Con cada hora que pasaba, el día se acercaba al evento de presentación. Lucía revisó su garabato en la pizarra, ahora repleto de ideas que conectaban su vida personal con su carrera profesional. Sin embargo, una sensación inquietante la rodeaba: ¿estaría realmente preparada para abrirse de esta forma frente al tribunal y a sus compañeros? La tensión en su pecho aumentaba a medida que el tiempo se acercaba. Había una decisión que debía tomar antes de llegar al tribunal. La ilusión de control que había mantenido durante años estaba a punto de ser desmantelada. Al mirar hacia el horizonte desde su ventana,
se dio cuenta de que, aunque el camino sería arduo, estaba lista para enfrentar lo desconocido. La pregunta permanecía en el aire mientras se vestía con determinación: ¿sería capaz de abrir su corazón en medio de la batalla legal que se avecinaba? Lucía sabía que el momento de la verdad estaba por llegar, un cruce de caminos donde hasta lo más profundo de su ser tendría que salir a la luz. Y así, mientras los minutos avanzaban, la lucha empezaba a delinearse no solo en el ámbito de la sala del tribunal, sino también en el laberinto de su propia alma. La presión aumentaba, una revelación inminente la aguardaba. El día de la presentación había llegado, y Lucía se encontraba en la sala, la luz del sol filtrándose a través de las ventanas creando una atmósfera que, para muchos, sería tensa. Pero para ella, ese era el escenario perfecto para la transformación. Allí, frente al jurado y los colegas, se dispondría a enfrentar sus temores con una autenticidad gemelada por su historia personal y la de su hermano. Lucía respiró hondo, cerrando los ojos por un instante. Recordó el viaje que había vivido, las batallas internas, las huellas de su infancia, la lucha de su hermano. Se dio cuenta de que cada experiencia dolorosa había sido el molde para su actual propósito. Ser abogada no solo significaba luchar en los tribunales, significaba ser voz de aquellos que, como su hermano, se habían perdido en la injusticia. Era el momento de reflejar todo lo que había aprendido, de entrelazar la ciencia con una narrativa que cautivara y conmoviera. Cuando llegó su turno, la mirada de todos se posó en ella. Lucía se erguía con confianza, su corazón latiendo, no solo con adrenalina, sino con un nuevo sentido de propósito. Comenzó su presentación, hablando sobre su investigación y cómo había decidido que cada hallazgo debía ir acompañado de una historia. Hoy no solo vengo como abogada, sino como una hermana. La injusticia no conoce fronteras y mi vida ha sido testigo del sufrimiento que puede causar, declaró, su voz resonando con una certeza que la sorprendió. A medida que avanzaba, las caras del jurado comenzaban a cambiar. Las miradas de incredulidad se empezaban a suavizar, mientras las emociones invadían el espacio. Aportó datos y estadísticas, pero también habló del amor y el sacrificio que lo sustentaban. Las lágrimas brotaban en algunos rostros, y en ese instante, Lucía comprendió que había logrado lo que se había propuesto: conectar con ellos. Cada palabra que pronunciaba se sentía más profunda, cada anécdota personal se tejía con su pasión profesional. Cuando terminó, un silencio reverberante llenó la sala. Lucía había dado un paso más allá de ella misma, trascendiendo las barreras que había puesto. Una abogada fuerte, pero también una mujer vulnerable, que había decidido que la verdad y la justicia no podían estar separadas de la empatía. El aplauso que resonó a su alrededor no era solo un reconocimiento a su labor, era una validación de su crecimiento. Pasaron días después de la presentación, y la respuesta al trabajo arduo de Lucía fue abrumadora. Ella recibió interés no solo por parte de potenciales patrocinadores, sino también de aquellos en el campo legal que querían colaborar en una lucha más amplia que conectaba justicia con humanidad. Había quedado claro, su investigación podía impactar a muchos, incluso más allá de los muros del tribunal. Esa noche, sentada ante la luz de su escritorio, Lucía recibió otro mensaje de su hermano. Estoy orgulloso de ti. Nunca tuve dudas de tu capacidad, decía. Las palabras le llenaron el alma, y en ese momento, la conexión que sentía con su hermano ya no se limitaba a luchar por él, sino a luchar juntos por un futuro diferente, donde la verdad y la justicia pudieran brillar. Con el tiempo, Lucía se convirtió en una voz respetada en la comunidad legal. Había logrado establecer una fundación para apoyar a quienes, como su hermano, enfrentaban injusticias. Su crecimiento no solo había redefinido su vida profesional, sino que también le había brindado una paz interna que nunca había imaginado alcanzar. Las sombras del pasado se habían transformado en herramientas para construir un futuro brillante. Al final, no solo logró superar sus propios miedos, sino que también conseguiste un equilibrio entre sus ambiciones y el amor por su familia. Lucía se sentía plena, reconociendo que cada paso en su viaje la había llevado a este momento. Había conquistado no solo el respeto profesional, sino también la satisfacción personal. El verdadero éxito, había aprendido, era el camino recorrido, lleno de empatía y conexión. Cada vez que miraba hacia adelante, no veía solo a una abogada lista para luchar, sino a una mujer que había encontrado su propio camino. Esa transformación había demostrado, sin lugar a dudas, que enfrentar los desafíos con integridad y amor podría iluminar hasta el más oscuro de los senderos. Ahora, más que nunca, los instaba a ustedes, quienes han seguido esta historia, a ser parte de esta jornada. Suscríbanse inmediatamente a este canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que cambiarán su perspectiva y tocarán su corazón. Dejen un me gusta ahora y alimenten el algoritmo para asegurar que estas narraciones sigan llegando a aquellos que las necesitan. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final que acabamos de compartir. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.
Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más y únanse a esta comunidad de superación personal.